El día de hoy tenemos el agrado de presentar el seminario web Identifique puntos de ahorro de energía y reduzca sus costos de operación en mantenimiento. Nuestro ponente Harold Dávalos Loredo, ingeniero electrónico, especialista instrumentista de Fluke Corporation en Helios SRL. Adelante, por favor. Muchas gracias, María Luisa. Muy buen día a todos los asistentes. El día de hoy vamos a seguir con este seminario planificado dentro de nuestro ciclo de conferencias brindadas por Empresa Helios. Bueno, como comentaba, mi nombre es Harold Dávalos, soy ingeniero electrónico graduado en la Universidad Mayor de San Simón. Tengo varios cursos de especialización, cursos relacionados al área de metrología. Y bueno, este último periodo he aprobado un curso de calidad eléctrica, siendo uno de los pocos ingenieros en Bolivia que tienen el nivel de clasificación de categoría 1 en análisis de calidad eléctrica, ¿no? De tener realizado varios cursos con tanto Fluke, Blancair y otras marcas para lo que es el tema de servicio y también operación. Dentro de la empresa me dedico a lo que es el área comercial en ventas de los instrumentos, pero mi trabajo principal está también destinado a lo que es el soporte y servicio y dar una solución postventa a todos nuestros clientes. Por lo general, cuando un cliente adquiere equipos, principalmente de la área de calidad eléctrica o vibraciones, mi persona es la que es el tema de capacitación, tanto en la parte teórica para que puedan ustedes conocer las aplicaciones y la parte práctica que se realiza con sus técnicos en campo. Muy bien, entonces sin nada más que decir, empezamos con este seminario, ¿ok? Donde vamos a poder ver algunos puntos interesantes, como ser el tema de la introducción a la charla, conocer qué es calidad eléctrica, normas internacionales de calidad eléctrica, cómo podemos identificar puntos de ahorro, cómo seleccionamos un equipo adecuado para hacer ya sea un registro o un análisis de parámetros eléctricos. Vamos a conocer algunas otras herramientas que nos pueden ayudar a identificar puntos de ahorro energético. Una nueva gama de familia que tenemos por ultrasonido, un instrumento bastante interesante para poder evaluar o verificar fugas de gas y aire para lo que es el tema de ahorro en sus sistemas de generación de aire comprimido. Y bueno, como comentábamos al final, la sección de dudas y conclusiones, donde nuestra encargada va a hacer la lectura de las preguntas y en la medida de lo posible voy a tratar de contestar las mismas. Ok, permítame un segundo. Pues bien, tenemos confirmación de audio y continuamos. Fluke desde 1948 ha sido una empresa que se ha dedicado a la fabricación de instrumentos de medición y metrología con innovaciones periódicas año a año hasta la fecha, ¿no? Ya que tenemos una gran gama de productos que ha iniciado desde las pinzas y multímetros. Creo que mucha gente conoce a Fluke por las herramientas básicas de pinzas que tienen más de 20, 25 años de operación sin ningún tipo de problemas. Pero actualmente ya manejamos equipos mucho más sofisticados, como son equipos de análisis de calidad eléctrica, registradores de datos, termografía, lo que es análisis diagnóstico de vibraciones. Y bueno, últimamente, como les comentaba, también el tema de ultrasonido. Lo vamos a ver al final de la presentación, unas 3 diapositivas, para poder identificar fugas y de la misma manera también poder encontrar puntos de ahorro de energía, ¿no? Ok, entonces partimos por un principio bastante básico que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros sabemos que, bueno, desde la etapa de generación de energía hasta que el mismo llegue a nuestros sistemas, a nuestros paneles, a nuestras instalaciones, pasa por diferentes procesos, ¿no? Desde una parte de subestación, que también puede tener subestaciones eléctricas propias dentro de las instalaciones industriales que ustedes manejan, a los sistemas de distribución, los tableros que van a generar la distribución de energía dentro de sus instalaciones, y obviamente los diferentes sistemas de proceso de producción, ¿no? Por ejemplo, tenemos sistemas de carga mecánica, obviamente motores acoplados a diferentes aplicaciones, control de procesos, ya sean vapor, aire, flujo, etcétera, e incluso el tema de climatización, el sistema de iluminación y ventilación. Todos estos elementos consumen energía para poder operar y poder también brindarles a ustedes que su ciclo productivo no sea interrumpido. Entonces, todas las industrias parten de lo que es un
un tablero de medición con un sistema de distribución eléctrica, ¿no? Ok, entonces vamos a conocer que, bueno, desde que se ha empezado a emplear energía eléctrica hasta la fecha ha habido muchos cambios, principalmente en los tipos de cargas que pueden existir, ¿no? Teníamos las cargas lineales y las cargas no lineales. Bueno, son actualmente las tecnologías más adecuadas, más modernas, son en su mayoría cargas de tipo no lineal. ¿Cuál es la diferencia? Si pueden ver en la imagen, en el gráfico, ven que como una carga lineal tenemos un foco incandescente de los antiguos eh, y como contraparte tenemos ya los equipos que son los tipos tipo LED o los focos ahorradores, por ejemplo, solamente a una escala mínima de todo lo que ustedes tienen dentro de sus instalaciones. ¿Por qué se llama carga lineal? Si se dan cuenta, en la parte de abajo en la gráfica, vemos que tanto la señal de generación que viene de nuestros tableros de distribución y el consumo son simétricos, están dentro de lo que son la onda portadora. Eso quiere decir que esta corriente mantiene su forma de onda y no genera muchos problemas en cuanto a la operación, ¿no? ¿Cuál es la principal desventaja de una carga lineal? Es que consume mucho más energía de lo que consume una carga no lineal. Entonces hay que hacer una evaluación de qué es lo que tenemos y cómo poder compensar estos errores, estas fallas, ¿no? En cambio, una carga no lineal, y vemos actualmente mucha sobrecarga de ese tipo, que lo tienen ahora mismo sus computadoras, ¿no? Todo lo que maneja electrónica, ya manejan rectificadores, obviamente a baja escala, pero ya a nivel industrial vemos variadores de frecuencia, vemos inversores de tensión, vemos cargas reactivas o capacitivas que van a ir eh, alterando nuestra forma de onda portadora de los 50 Hz de forma sinusoidal a una forma bastante amorfa, es decir, de una forma de pulsos o una deformación de la forma de onda que generalmente se contiene en lo que es la generación de armónicos. Entonces, es fácil ver entre ambas gráficas cuál es la diferencia entre una carga lineal y una carga no lineal. Obviamente, en ambos tienen sus pros y sus contras. Si bien en la carga no lineal generalmente es un menor consumo de energía, pero ese tratamiento de armónicos puede llegar a afectar en gran medida a nuestro sistema de distribución, ¿no? Si no tienen un control adecuado de sus sistemas de medición eléctrica, si no tienen un buen sistema de puesta a tierra, generalmente van a tener problemas de sobrecalentamiento de térmicos, que van a quemarse PLCs, dispositivos electrónicos, que van a tener muchos daños que se deben a la afectación de armónicos o ese contenido de armónicos sobre la red eléctrica. Entonces, se deben mitigar esos errores porque también cualquier tipo de parada inesperada, cualquier tipo de salto de breaker o una quema de PLC va a interrumpir su ciclo productivo. Entonces, cuando vemos una carga no lineal, indicamos que hay incremento de disturbios eléctricos, principalmente la carga armónica. El equipamiento es mucho más sensible al ser de tipo electrónico y hay mucho desaprovechamiento de la energía consumida. Pues bien, entonces, ¿cómo se define lo que es calidad eléctrica? ¿No? Calidad eléctrica se define en un concepto muy interesante, que es la perturbación eléctrica debido a una desviación, ya sea de amplitud o forma de onda, de nuestra portadora o de nuestra señal de distribución, ¿no? Es decir, que podemos tener variaciones tanto en frecuencia, en amplitud, en forma de onda o en simetría. Cualquier tipo de esa deficiencia va a generar anomalías en la red de distribución y van a tener problemas en la parte de operación eléctrica, ¿no? Entonces, basado en estos conceptos, existe una norma internacional muy conocida, la 50160, que es la que nos indica cuáles son las características mínimas de operación para lo que es la distribución eléctrica, ¿no? Es importante recalcar, por ejemplo, que el 80% de las fallas eléctricas que pueden existir en gran medida son fallas internas, ¿no? Se asume que entre un 12 a un 15% pueden ser fallas de nuestro proveedor de energía, pero internamente, ya por nuestro consumo que tenemos, en gran medida es una falla interna. Por eso es de que se les solicita que ustedes puedan tener un control periódico de sus sistemas y ver
cómo están operando, qué tipo de desperfectos tienen y cómo mitigarlos. Pues bien, como les decía, la 50-160 va a desglosar en 4 puntos muy fuertes lo que son los disturbios de calidad eléctrica, ¿no? En parámetros de amplitud, en forma de onda, cambios en frecuencia y simetría. Si vemos en amplitud, tenemos los clásicos valores de fluctuación de tensión, ¿no? Valores que pueden ir a ser por sobretensión o subtensión de forma variable, ¿no? Eso quiere decir que nuestra tensión en medida está por encima del 10% del valor referencial. La norma 50-160, y bueno, lo que conocemos todos es de que nuestros sistemas de operación, cualquier instrumento, debería trabajar más o menos 10% del valor nominal. Por ejemplo, acá en Bolivia manejamos la red 220, entonces cualquier instrumento que esté conectado a la red podría operar entre los 224 y los 100 y los 208 voltios dentro del rango permitido. Por encima o por debajo de ese valor del 10%, estamos propensos a que se dañen los instrumentos o de que tengamos cortes o paradas. Pues bien, otra anomalía que se ve, por ejemplo, son los huecos de tensión. Estos huecos de tensión son, como pueden ver en la imagen, interrupciones cortas de suministro eléctrico. Generalmente van desde los 10 milisegundos hasta el minuto, que puede tener un hueco o una fluctuación. Y esto va cuando la tensión referencial está menor al 90%, ¿no? Es decir, que nosotros operamos dentro del rango más o menos 10%, pero cuando la tensión está por debajo del 90% de la nominal, ya se considera un hueco de tensión, ¿no? Ahora, ya también sabemos que hay temas de interrupciones de alimentación que pueden ser de corto tiempo o largo periodo. Cuando la tensión referencial está por debajo del 90% en un periodo de 3 minutos. Eso es una interrupción breve, que lo llamamos acá en la operación, y una interrupción más larga es un tiempo de corte mayor a los 3 minutos, que pueden durar mucho tiempo, ¿no? Hasta días, dependiendo de la aplicación o que esté haciendo. Entonces, también debemos registrar estos parámetros, evaluar esta información para ver qué problemas estamos teniendo para poder corregir o mitigar los mismos. Ahora, sobre tensiones temporales, como pueden ver acá en la gráfica, tenemos las operaciones a 220 voltios dentro de los 50 Hz, pero existen periodos donde esa tensión está por encima del 10% nominal, que obviamente va a inyectar una mayor tensión a nuestra red. Y bueno, variación de tensión, también vemos lo que es el tema de la subtensión, cuando existen cortes por debajo del 90% del nominal. Entonces, esta información está basada en cambios de amplitud de la forma de onda, porque acá lo que se puede evidenciar es que existen cambios en la amplitud. Si bien la simetría mantiene los 50 Hz, pero nuestra amplitud ha ido variando en función a los diferentes tipos de anomalías eléctricas. El otro cambio que puede existir, por ejemplo, es el tema de frecuencia. Obviamente nosotros manejamos una frecuencia de 50 Hz en Bolivia, igual también más o menos 10%, pero cuando existe una variación de frecuencia, como pueden ver acá en la gráfica, estamos generando problemas de desequilibrios y obviamente todos los instrumentos que han sido fabricados, que están en operación, han sido diseñados para operar una nominal de 50 Hz o 60 Hz. Si estos equipos están sometidos a frecuencias diferentes, van a tener problemas por sobrecalentamiento o cortes de servicio, ¿no? Entonces, cuando se hace una valoración de calidad eléctrica, hay que identificar a qué corresponde esa falla, ¿no? Si son fallas de amplitud o fallas de frecuencia. Dentro de eso también tenemos lo que es simetría. Muchos deben conocer el concepto de que en una red trifásica tenemos un desbalance, un desfase de 120 grados entre cada una de las fases. Pero, ¿qué ocurre cuando existe una caída de fase o existe desviaciones por sobrecarga en una fase respecto a las otras? Generalmente va a haber un retardo, entonces no se va a cumplir la simetría de los 120 grados y obviamente estamos consumiendo más energía de una o dos fases y una está perdiendo ese valor de compensación y obviamente vamos a también tener muchos problemas. Un ejemplo clásico, por ejemplo, en este tipo de sistemas es cuando operamos un motor trifásico. El motor es un sistema que va a consumir y operar sin saber si se está en desbalanceo o no. Si ocurre un desfase, si se cae una de las fases,
el motor va a usar las otras dos fases para compensar el movimiento. Y cuando se sobrecalienta el motor, se daña el motor, vamos a ver que ha existido un sobrecalentamiento en las fases de operación y hemos dañado nuestros equipos. Y bueno, las variaciones en forma de onda generalmente ya se ven en el tema de operación en cargas no lineales. Por ejemplo, cuando hablamos de sobretensión transitoria. Eso puede ser debido a pequeños picos eléctricos, como pueden ver acá en la portadora. Eh, Puede ser por problemas en la descarga atmosférica, un rayo que ha parado cerca de nuestra instalación y está generando un sobrepico por encima del portador. O puede ser algo generado, por ejemplo, que estamos usando una máquina de soldar y esté generando desbalanceos y nos genere ese contenido, ese contenido transitorio en nuestra red, ¿no? El tema de armónicos es un tema pero muy tocado ese tiempo, porque todas nuestras cargas son no lineales. En la industria, no he visto hasta ahorita una industria que no maneje por lo menos un solo variador de frecuencia. Y bueno, el variador de frecuencia lo que hace es transformar nuestra forma de onda a una forma de onda modulada. Y esa transformación que hace que no opere dentro de los 50 Hz y genere ese tipo de deformaciones sobre la portadora. Vemos el concepto de interarmónicos cuando son frecuencias que no son múltiples de la portadora. Ese es un concepto que se ve en el tema de armónicos. Un armónico son frecuencias múltiplos de la señal portadora. En cambio, un interarmónico son los no múltiplos. Entonces, también van afectando a nuestra red. Y bueno, este generalmente no se toca mucho, principalmente es el tema de señales de transmisión cuando utilizamos las redes eléctricas para transmitir datos. A nivel industrial no he visto una aplicación acá que tenga este tipo de operación. A nivel eléctrico de distribución sí, porque bueno, las líneas de transmisión entre punto a punto manejan señales para poder activar o desactivar los sistemas de protección. Entonces, si estamos operando y hay una anomalía en la transmisión de datos, puede generar ruido eléctrico y puede también deformar la forma de onda, ¿no? Entonces, acá vemos los 4 parámetros que se evalúan para el tema de calidad eléctrica, ¿no? Entonces, cuando vemos el concepto de fluctuación de amplitud, se basa en lo que es primero el tiempo, la duración que va a tener esta fluctuación, y el segundo es la magnitud. En una caída de tensión, podemos ver acá, por ejemplo, que estamos operando dentro de los 50 Hz y los 220 voltios, pero ha habido una caída que excede el 10% referencial. Entonces, nosotros debemos evaluar cuánto ha sido este valor, esta caída, y cuánto tiempo ha durado hasta el restablecimiento de la misma. Y de la misma manera, cuando hablamos una sobretensión o una sobretensión o una subida de tensión, ¿no? Estamos operando dentro de valores nominales, pero en cierto punto existe un quiebre, un punto de referencia, donde tenemos un valor de alta tensión y se debe evaluar lo mismo, la magnitud de referencia cero hasta el pico máximo y el tiempo que está durando esta aplicación. Por lo general duran unos cuantos segundos, pero es suficiente para dañar sus equipos si no tenemos una buena protección. Entonces, calidad eléctrica va a partir siempre de lo más olvidado que es tierra, ¿no? Siempre lo hemos hecho en todos siempre se ha indicado en todos los seminarios, las charlas. Si uno tiene una tierra controlada, su sistema de puesta a tierra está completamente, periódicamente evaluada, si tienen procedimientos para mejorar el nivel de resistencia, vamos a tener una mejor respuesta en cuanto a anomalías eléctricas, porque toda esa anomalía eléctrica, en lugar de que vayan hacia nuestros equipos, van a ser desplazados a tierra para una protección del sistema mismo. Cuando hablamos de formas de onda, una de las que siempre está presente son los transitorios, son los picos de voltaje que tienen, bueno, esta forma afilada, un diente dentro de la portadora, que ocurre una sola vez, por lo general cuando es una caída de rayos eléctricos, pero dependiendo de la aplicación, como ellos tienen una máquina de soldar, van a tener ese tipo de picos mucho más periódicos. Generalmente son de corta duración y si no está debidamente aterrado, esto va a llegar a quemar sus instrumentos.
Y bueno, lo que habíamos visto, el tema de armónicos en variaciones de forma de onda, vemos una frecuencia fundamental, la de 50 Hz. Y cuando hablamos de contenido armónico, hablamos de frecuencias que están dentro de que son múltiplos de nuestra portadora. Entonces puedes ver acá, por ejemplo, la presencia de un quinto armónico. Este quinto armónico realiza una deformación a la forma de onda, que son las clásicas orejas de conejo. Esto es principalmente evidenciable en sistemas con variación de frecuencia, ¿no? En los variadores de frecuencia. Si se evalúan el comportamiento de corriente, van a ver una forma de onda de este tipo, ¿no? Entonces, si vemos acá, tenemos nuestro fundamental, que es el primer armónico. Podemos tener un segundo armónico, eso quiere decir que aparecen dos formas de ondas dentro de la portadora. Entonces ya se va viendo deformaciones sobre nuestra línea de señal. Ven acá, esta sería gráficamente cómo estaría viéndose la señal. Cuando existe el tercer armónico, el cuarto armónico, entonces vamos descomponiendo la portadora en ese número de orden y vamos deformando nuestra onda principal o la portadora, ¿no? Los armónicos que mayor relevancia se toman en estudio, por ejemplo, son los armónicos triples, el tercer armónico, el quinto armónico, el séptimo armónico, porque son los que generan mayor carga y mayor contenido. Entonces, al momento de que elijan un instrumento para poder evaluar parámetros eléctricos, es importante saber si el equipo hace también evaluación de armónicos y hasta qué orden de armónicos realizan, ¿no? Por lo general, entre los 30 a 50 armónicos estaríamos teniendo un barrido bastante bueno de lo que son las deformaciones en nuestra portadora. Y bueno, lo que también habíamos visto antes, el cambio de frecuencia. Esa frecuencia puede que sea menor o mayor a la portadora. Nuestra portadora son 50 Hz y por periodos podemos tener frecuencias que sean de 100 Hz o de 20 Hz, y este tipo de fallas o anomalías van a generar comportamientos extraños en nuestros equipos, daños en las fuentes de alimentación principalmente, eh, y sobrecalentamiento en los sistemas de distribución. Entonces, también se evalúa estos cambios de frecuencia. Y bueno, también hemos visto el tema de simetría, sabemos lo que se explicaba, ¿no? En una onda, en una red trifásica, lo que nosotros debemos visualizar es un comportamiento ideal con un desfase de 120 grados entre cada una de las fases, y ese sería un comportamiento normal de operación. ¿Qué ocurre cuando hay desequilibrio? Nuestro desfase va a ser diferente a los 120 grados en relación a las tres fases. Vamos a tener problemas en los sistemas monofásicos de distribución, hornos de inducción, máquinas de soldar, van a empezar a generar ese tipo de cambios y obviamente anomalías en nuestro sistema eléctrico. Entonces, para evaluar lo que son parámetros de carga eléctrica, debemos conocer primero qué tipo de anomalía tenemos, cuantificar el valor de esta falla y en función al registro, porque obviamente debemos registrar durante un periodo X, ver en qué instantes ocurren para poder nosotros identificar el origen del problema y poder corregir el mismo. Este cuadro es interesante porque hablamos cómo podemos identificar los puntos de ahorro, ¿no? Puntos de ahorro acá en nuestro sistema de distribución, donde están las subestaciones o transformadores, o en muchos casos generadores que tenemos en las industrias. En el tema de operaciones industriales, vemos acá que podemos tener fugas, por ejemplo, no solamente eléctricas, tenemos afecciones térmicas o fugas de aire, ultrasonido que generan costos o cargos adicionales. En los sistemas de distribución de aire acondicionado también, si este sistema está presentando fugas, por ejemplo, obviamente va a consumir mayor energía. Lo mismo en nuestros tableros de operación de oficinas, sistemas de iluminación, motores y variadores, etcétera. ¿Cómo operamos con un equipo para medición de parámetros eléctricos o de calidad eléctrica? Primero es ir desde la etapa inicial, que sería nuestra etapa de distribución o de nuestro tablero de distribución,
para adentro hasta identificar en qué segmento se encuentra el mayor consumo de energía o donde tenemos un mayor desaprovechamiento energético, ¿no? Entonces, siempre hemos recomendado primero hacer las mediciones en el tablero principal y en función a lo que vayamos nosotros evaluando, ir haciendo un seguimiento hasta identificar el problema. Conocemos puntos de desaprovechamiento, ¿no? Partimos desde nuestra cometida principal, vamos a hacer las mediciones entre nuestros sistemas de cargas que tenemos. Acá tenemos un sistema con un motor de arranque, con varios de frecuencia, etcétera, conectados. Otro sistema que va a ir a nuestros sistemas de panel de iluminación, control, racks de computadoras. El otro sistema que puede ir a un reconectador, bancos de capacitores, hay sistemas de aire acondicionado y otras cargas más que podemos tener en nuestro sistema. ¿Qué hacemos? Tenemos que medir el desaprovechamiento eléctrico en cada uno de estos puntos, ¿no? Principalmente en las acometidas o entradas de energía. Entonces acá nos indica principalmente el ejemplo en qué segmentos o en qué secciones debemos realizar con los procedimientos de valoración de calidad eléctrica. Partiendo de nuestra acometida principal y seguimos en las diferentes acometidas. Ok, volvemos al ejemplo del foco incandescente versus el foco ahorrador. Acá ya con un poquito más de desglose, ¿no? Vamos a evaluar primero nuestro foco incandescente. Opera con 220 voltios, ¿no? Tiene un consumo de potencia de 291 watts. Tenemos una potencia reactiva bastante baja, un factor de potencia 1. El factor de potencia es un indicador bastante importante para parámetros de calidad eléctrica. Entonces, si ven el contenido, es una carga lineal y no tenemos un contenido de armónicos. Todo está basado en el primer armónico o en nuestra carga lineal, ¿no? En cambio, hacemos el mismo ejercicio, pero ya con un foco LED. Vemos que el consumo de energía obviamente ha bajado a menos de la mitad, de 291 a 102 watts. Pero vean acá, tenemos tensiones reactivas o potencia reactiva que incrementa en 45 watts, ¿no? Y obviamente el factor de potencia, verifiquen acá, es de 0.6 respecto al 1 que tenemos en una carga lineal. Como les decía, el factor de potencia es un indicador muy importante para parámetros de calidad eléctrica. Es más, las normativas nacionales o internacionales exigen que nuestra operación, nuestro factor de potencia debería estar entre 0.9 a 0.95 a 1. Y bueno, acá en Bolivia nuestra normativa nos exige que esté entre 0.9 a 1 nuestro valor de factor de potencia. Por debajo de 0.9 estamos generando mucho consumo de energía reactiva, ¿no? Primero. Segundo, estamos pagando por demás a la compañía eléctrica porque estamos perdiendo esa energía que queda es la basura que va a quedar y estamos pagando por eso. Y tercero, vamos a tener penalidades porque a nivel industrial la compañía eléctrica tiene en la facturación indica que las penalidades que tienen por bajo factor de potencia, por consumo de energía, por horarios en punta, fuera de punta, etcétera. Entonces, todo eso se ha desglosado en su factura, pero si determinan un factor de potencia por debajo de 0.9, sí les cobra una multa adicional a su factura y es una multa que va a durar durante todo un año, ¿no? Esa es una penalidad que van a tener ustedes que pagar por no controlar su factor de potencia. Entonces, es importante que ustedes al momento de evaluar sus parámetros eléctricos verifiquen que su factor de potencia esté por encima de 0.9 para evitar penalidades. Y obviamente eso quiere decir que por encima de 0.9 vamos a tener menos componentes reactivos y vamos a tener un mejor consumo eléctrico, ¿no? Una mejor capacidad de eficiencia energética, ¿no? Volviendo al ejemplo, vemos la portadora de tensión y vemos cómo se ha ido distorsionando la forma de onda. Y si vemos un desglose de componentes armónicos, vemos que existen presencias en el quinto armónico, en el tercer armónico, quinto armónico, etc. Y este contenido se va a ir sumando, principalmente los valores impares o los triplets. Y si este valor llega a exceder a un 10% del valor nominal, es que tenemos problemas bastante serios en el tema de calidad eléctrica. Lo que les comentaba antes, uno conoce su factura de luz. Este es un ejemplo de una factura a nivel industrial, ¿no? No es de domicilio, es mucho más sencillo, pero
acá ustedes, como les digo, no solamente van a pagar por el consumo registrado o el consumo de energía que tienen, sino que van a pagar, si es que detectan penalidades por factor de potencia, hay acá en la factura indica el valor del factor de potencia detectado, 0.83, está por debajo del 0.9, entonces existen, si se dan cuenta acá, penalidades por bajo factor de potencia. Y esta penalidad, como les digo, dura todo un año. O sea, no es que lo corrigen y al siguiente factura no cubre esta penalidad, sino que por normativa, ustedes al no controlar su factor de potencia que sea por encima de 0.9, van a tener que pagar esta multa durante todo un año, ¿no? Entonces van sumando muchos cargos, lo que es cargas variables, consumo de energía, pérdidas de hierro, etcétera. Pero en lo que puntualmente nos concerne en este momento es la valoración de factor de potencia y, como pueden ver, eh, ustedes tienen en sus instalaciones, principalmente industriales, los medidores industriales que capturan esto, que capturan el factor de potencia y eso es lo que le va a mostrar a nuestro distribuidor de energía y esto va a ser después evaluado en nuestra factura, ¿no? En nuestros importes de luz. Algunos conceptos que son facturados, vemos acá la energía que nos entrega, que vamos a nosotros poder pagar lo que estamos consumiendo, ¿no? Se paga también lo que son pérdidas de hierro, eso es algo que van a estar siempre presentes en su factura, pero lo que se indicaba acá, el factor de potencia, ¿no? Este es un factor que nos indica la relación entre la energía reactiva y la energía activa en su instalación. Entonces, es importante que podamos poder valorar estos parámetros eléctricos, ¿no? Y bueno, otros cargos que podemos tener adicionales. Pues bien, aquí voy a hacer un break, voy a lanzarles unas preguntas de sondeo para que ustedes puedan participar con nosotros. Son preguntas bastante sencillas, donde van a responder, por ejemplo, si ustedes realizan evaluación de parámetros de su industria. Por favor, ruego su participación. Ok, les vamos a dar un minuto para que podamos responder y tener una estadística. Hasta el momento tenemos un 67% que no realizan evaluaciones de parámetros de carga eléctrica en sus instalaciones y un 33% que sí los realiza. Y, ok, voy a cerrar la pregunta para poder continuar. Bien, dentro del minuto de participación que tienen ustedes, me indican que el 29% de los participantes sí realizan parámetros de evaluación de calidad eléctrica y un 71% no realiza ese tipo de características, de mediciones. Bien, inicio otra pregunta donde les pregunto si conocen ustedes los instrumentos para medir parámetros eléctricos y si les gustaría conocer más de los instrumentos. Entonces tenemos un minuto más para esta otra consulta. Ok, cerramos la etapa de consulta. Nos indican
primero, si conocen los instrumentos, un 13% sí conocen instrumentos para medición de parámetros eléctricos y bueno, un porcentaje del 87% no conocen las características de los equipos. Segundo, si les gustaría conocer más de los equipos, si a un 60% le gusta más mayor información, entonces lo que vamos a hacer es al finalizar el curso a los participantes enviarles casos de estudio y hojas técnicas para que puedan conocer algunos equipos que también les voy a mostrar el día de hoy en la presentación, ¿no? Pues bien, continuaremos con la presentación y vemos acá. ¿Qué es la energía eléctrica? Sabemos que tenemos una potencia efectiva de consumo, que es los vatios hora que necesitamos para poder llevar nuestro trabajo a cabo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuánto consume el motor durante un periodo. También tenemos lo que es la demanda que necesitamos de corriente, lo que nosotros debemos pedir o solicitar a nuestros distribuidores para poder operar de manera eficiente, ¿no? El factor de potencia, les decía, es una relación entre nuestra potencia activa y nuestra potencia reactiva. Y bueno, esta es una explicación americana, ¿no? Dice que cuando el factor de potencia está por debajo de 0.95 o de 0.95, es un consumo ineficiente. En muchos países, principalmente nórdicos, Estados Unidos, Europa, eh, manejan políticas de control de factor de potencia, por eso es que ellos manejan entre 0.95 y 1, sus parámetros aceptables de medición, por debajo de 0.95 son multados. Acá en Bolivia somos un poco más flexibles, acá vemos que está entre 0.9 a 1, ¿no? Pero lo ideal es que nosotros también podamos estar dentro de 0.95 a 1 para poder tener una eficiencia energética bastante aceptable. Y no solo por eso, sino que existen muchas normativas internacionales para lo que es medio ambiente y últimamente también normativas para eficiencia energética, donde a ustedes les van a dar un mayor valor si demuestran que están haciendo un consumo más eficiente de energía, ¿no? Hay normativas, la 14008, si no me equivoco, y ISOs y demás, que indican, por ejemplo, que cómo manejan ustedes sus valores de energía, si tienen fugas de aceites, fugas de aire, calderos, cómo consumen y cómo están reduciendo o qué políticas tienen para reducir. Entonces hay muchas normativas que se están dando en el camino, ya se aplican en esos países más industrializados y obviamente algún rato va a llegar acá para poder también, al igual que la ISO 9001, una empresa puede optar a la ISO 14001 por ejemplo de medio ambiente y obviamente necesitan todo un registro de operación, ¿no? Y la evaluación de armónicos, o que son generalmente unas causas de uso ineficiente de la potencia. Pues bien, ¿cómo vamos nosotros a poder identificar estas anomalías? ¿Cómo puedo saber en qué momento ocurren esos desbalanceos, fluctuaciones, presencia de armónicos, sobretensiones, etcétera? Lo que sea es siempre es un registro de energía, ¿no? No solamente con el fin de contrastar nuestra factura de luz con lo que hemos nosotros registrado en nuestra industria, sino también para poder identificar los picos de demanda, poder evaluar las cargas que tenemos, por ejemplo, para verificar el factor de potencia, y en función a esta información obtenida en un registro, nosotros podamos tomar acciones como sincronizar los arranques de máquinas para evitar sobrepicos de arranques o desbalanceos de cargas, ¿no? Entonces, en base a toda la información que podamos nosotros obtener, vamos a poder tomar medidas correctivas. Todo eso se realiza registrando estos parámetros. La norma boliviana y la 50160 establece un periodo de muestreo de cada 15 minutos durante 7 días, ¿no? Entonces, es un promediado básico, pero si a nivel interno queremos tener un control más fino y poder tomar medidas mucho más adecuadas, podemos variar ese tipo de tensión, registrarlo cada minuto, cada 5 minutos o cada segundo para poder tener con mayor fineza un mapa de nuestro consumo eléctrico, nuestro consumo de energía. Entonces, ¿dónde hacemos los parámetros de registro? Principalmente son en los paneles de tensión de carga primarios y secundarios. Debemos registrar los parámetros de potencia y obviamente el factor de potencia. Y en función a
datos obtenidos, vamos a poder determinar si podemos, qué medidas correctivas tomar para primero reducir el costo de consumo y obviamente el costo operativo, porque si no tenemos un control adecuado de nuestra calidad eléctrica, vamos a tener muchos circuitos dañados, paradas, saltos de breakers de forma periódica, daños en las placas electrónicas de los equipos, paradas inesperadas, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra. Si tenemos una deficiencia en nuestro sistema de distribución eléctrica, va a empezar a generar problemas en todo nuestro proceso productivo. Y obviamente el costo no solamente se refiere al costo de consumo energético o la multa por bajo factor de potencia, sino lo que acarrea por detrás de eso, que serían reparaciones, parada de plantas, compras de repuestos, pérdida de productos. Son valores que se van a ir incrementando al coste de producción en relación al manejo que tengan ustedes de su distribución energética, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos medir la energía? Principalmente debemos, bueno, es un término que lo manejamos bastante en la parte de producción y operación, es el ROI o el retorno a la inversión, ¿no? Entonces, una empresa va a fabricar un determinado producto y le da un costo a ese producto en relación a la sumatoria de todo lo que incide en la fabricación del mismo, ¿no? Desde su ensamblaje, desde su etapa de armado, ensamblaje y hasta su cadena logística. Entonces, todo eso asume un costo ROI. Y dentro de ese costo ROI debería estar también consumo energético y deberían considerar también el tema de pérdidas de producción, pérdidas de paradas inesperadas, fallas en operación, etcétera, ¿no? También se debe medir la energía para poder dimensionar de manera correcta nuestros sistemas de suministro, para tener un equilibrio en nuestra operación, nuestras líneas debidamente equilibradas dentro de los 120 grados y optimizar nuestro sistema de consumo. También nos ayuda, por ejemplo, a justificar la introducción de sistemas de protección, controles y automatización. Entonces, si yo veo que tengo alto valor de energía reactiva que está afectando a mi red, principalmente una solución básica es colocar un banco de capacitores dimensionado para poder compensar ese valor y tener un factor de potencia bastante aceptable, que esté por encima de 0,9, ¿no? Pero también en el tema de armónicos, lo que se recomienda es usar filtros armónicos, ¿no? Para evitar que esta misma retorne a la red y podemos generar otro tipo de problemas. Entonces, todos los datos que podamos medir van a respaldar nuestro informe para poder generar acciones de medición, acciones correctivas, ¿no? Para poder reducir el consumo energético y obviamente para poder tener un mejor control de nuestro proceso. Cuando hablamos de seleccionar el instrumento adecuado, tenemos que primero conocer qué vamos a hacer, qué tipo de topología de red tenemos, qué parámetros necesitamos evaluar. Obviamente, equipos desde los más básicos hasta los más avanzados, todo eso depende de qué parámetros nosotros necesitamos evaluar. Si nuestros equipos están acorde a normas internacionales, principalmente a las 50-160, si nosotros necesitamos equipos que cumplan normas de clase A para fines que son valorativos o administrativos, ¿no? Que son la normativa ISE 6100. La frecuencia de muestreo es un parámetro importante porque mientras un equipo tenga una mayor frecuencia de muestreo, va a poder capturar con mayor fineza las anomalías eléctricas. Si tenemos la posibilidad de ver las formas de onda, el periodo de registro, si un equipo puede aguantar, no sé, X días, 5 días, 7, 10 días, un mes, etcétera. Entonces hay que también tomar en cuenta el periodo que vamos a tomar de muestreo. Cuanto al tema de software, ver si podemos hacer un análisis de esos parámetros. Obviamente la mayoría de los equipos que tenemos sí vienen con un software para que podamos descargar a la PC y hacer una evaluación y diagnóstico de nuestro análisis. Y obviamente que los equipos cumplan con protecciones debidas, ¿no? Por ejemplo, lo que es las normas de fabricación, que cumplan lo que es por ejemplo, lo que es la incertidumbre de medición, la precisión, etcétera, ¿no? Entonces, una persona o un técnico que requiere un equipo debe saber primero para qué va a aplicar y qué parámetros requiere para la adquisición del mismo, ¿no? Bueno, acá preguntamos por qué deberían confiar en los instrumentos de calidad eléctrica Fluke. Primero, porque ofrecemos una gama bastante alta de instrumentos
para análisis a largo plazo en aplicaciones industriales. También tenemos aplicaciones petroleras, en oil and gas, aplicaciones eléctricas, en sistemas comerciales, redes de suministro. Entonces, tenemos una diversidad de equipos que se van a adaptar a sus requerimientos, ¿no? Tenemos un instrumento adecuado para cada operación. Nuestros equipos hablan por sí mismos. Tenemos equipos que tienen muchos años en operación, no han perdido valores de precisión, cumplen con estándares internacionales de seguridad eléctrica, cumplen con normas nacionales e internacionales de parámetros de carga eléctrico, generalmente porque es una marca muy recomendada por eléctricos y electricistas en todo el mundo. Nuestros equipos tienen un alto valor ROI, un retorno a la inversión bastante grande, porque al comprar un equipo Fluke ustedes van a poder identificar sus puntos de ahorro y obviamente van a poder pagar el costo del equipo en un solo barrido. Tiene un valor bastante alto de retorno a la inversión. Y creo que algo que es importante es porque los equipos son Fluke, ¿no? Porque Fluke es una marca de mucho peso y mucho respaldo. Bien, otro parámetro importante, por ejemplo, que se toma en cuenta al momento de seleccionar un equipo es la clasificación de seguridad, ¿no? Nuestros equipos de parámetros eléctricos cumplen la más alta clasificación de seguridad de equipos de medición, categoría 4600 voltios, categoría 3000 voltios. Todos estos son certificados por laboratorios independientes al laboratorio de Fluke, la ISE, la CU, la UL y otros institutos que van a estandarizar y aprueban la fabricación de los equipos. Y bueno, entonces avalan que los equipos son bastante robustos y dan cierto grado de protección a los operadores, ¿no? Conociendo algunos equipos, también les diré conocer la topología. Si tenemos redes monofásicas, ya sea un data center, un centro de oficinas que manejan puros red monofásica, nos interesa ver parámetros de tensión y anomalías. Existen los equipos que son el registrador, por ejemplo, solamente de tensión, que se adapta a un enchufe de su misma conexión de red y va a valorar cuáles son las variaciones que tienen en tensión, ¿no? También evalúan los armónicos de tensión hasta el 25avo y se alimentan directo de la red, ¿no? Y bueno, tenemos una pinza, la 345, que es también una pinza monofásica, pero con la salvedad de que ya tiene una pantalla gráfica a color para poder ver las formas de onda. Puede hacer mediciones de tensión, corriente, potencia, factor de potencia y energía. Puede registrar hasta 10 días de información con el componente de cada 15 minutos, cumpliendo la norma 50-160. Entonces, estos equipos son para valores monofásicos, para redes monofásicas, ¿no? Y ya para redes trifásicas tenemos lo que son la gama de la familia 1730, principalmente los equipos que vienen con pantalla, que son clase S en operación, cumplen a cabalidad la 6100 clase S, con una precisión del 0.2% en parámetros de tensión. Podemos medir en modelos que tienen con 4 ondas de corriente, 3 ondas de corriente, y las más avanzadas que vienen hasta la cuarta sonda de corriente para evaluaciones en línea neutro. Eh, Pueden registrar mucha información, tienen una memoria bastante grande. Las pantallas son táctiles, son touchscreen, ¿no? Y se puede comunicar mediante Wi-Fi, USB, Bluetooth hacia los dispositivos que tenemos. Este es un equipo muy vendido en cuanto a lo que es el tema de sistemas de registro de energía en las industrias, porque requieren ellos ver cuál es su consumo, contrastar valores con facturación, identificar anomalías eléctricas, ¿no? Entonces, este equipo, como les digo, tiene una presión del 0.2% en tensión y es clase S acorde a la norma 6100. Y bueno, lo que lanzó también la serie 174 hace un par de años. Esta es una serie de fabricación bastante nueva, que también ha tenido bastante aprobación por los operadores acá en Bolivia. Dentro de los parámetros más interesantes, que este equipo tiene una precisión en tensión del 0.1%, ¿no? Lo que lo hace un equipo clase A y cumple a cabalidad la normativa 61000-4-30, ¿no? Aquí es importante identificar la relación entre un clase A y un clase S, ¿no? Para que un equipo sea clase A, primero debe cumplir con este parámetro de 0.1% de presión de tensión, pero no solo eso. Ese 0.1 debe estar entre el 10% y el 180% de la nominal,
y no solamente entre el más o menos 10% de la nominal. Entonces, para que cumpla cabalidad este parámetro clase A, debe cumplir esas especificaciones. Cumple todas las normas 50-160, lo que hemos visto en evaluación de armónicos, subtensiones, sobretensiones, variaciones de frecuencia, etcétera. Y se puede configurar también por Ethernet, por USB, por Wi-Fi. Este equipo, pueden verlo, no tiene una pantalla, prácticamente solo tiene un botón, pero se comunica mediante una red Bluetooth hacia un smartphone o una tablet y nos proporciona incluso un mayor nivel de seguridad porque dejamos instalado el equipo y podemos hacer una evaluación de forma remota, ¿no? Entonces, estos equipos son dedicados al registro de energía. Vamos a registrar periódicamente todo tipo de anomalía eléctrica. Y bueno, la serie 1750, que es también un equipo clase A, este equipo se conecta a la red y empieza a registrar desde el momento que registra. Como les decía hace rato, es muy importante conocer la frecuencia de muestreo. Los equipos de la serie 1730 y 1740 manejan una frecuencia de muestreo de 10.45 kHz sobre la portadora y este equipo maneja una frecuencia de 5 MHz sobre la portadora. Es decir, que este equipo lo va a dibujar con mucha, pero mucha mayor fineza, una anomalía eléctrica y obviamente ese instrumento nos va a dar un valor visual mucho más preciso de lo que estamos viendo, incluso detectar anomalías que no vamos a poder detectarlas con un equipo de la serie 1730 o 1740, ¿no? Es un equipo también clase A con un 0.1% de presión en tensión. Y bueno, la gama de analizadores de calidad eléctrica. Hasta ahora habíamos visto los equipos de la serie registradores. Estos equipos van a registrar información y obviamente una vez que termine la operación de registro se va a una computadora, se hace un postproceso y se va viendo qué anomalías se ha tenido justamente con fecha y hora para poder documentar y generar reportes de operación y reportes de calidad. Pero bueno, también existen los equipos analizadores. Estos son equipos muy, muy robustos. Lo tienen en varias industrias acá en Bolivia, porque nos permiten localizar en tiempo real las tendencias y las anomalías eléctricas, ¿no? Un registrador no nos va a poder hacer, no nos permite hacer mucho en cuanto a tiempo real en operación, pero este equipo sí podemos ver en tiempo real cuáles son las anomalías que tenemos, grabar lo que son tendencias automáticas de forma automática. No necesitamos configurar el equipo para que haga una tendencia de valoración. También tiene la función de registro. Si vamos a optar por dejar el equipo un periodo bastante largo, lo dejamos en registro para que capture todo la anomalía eléctrica. También es un equipo clase A, 0.1% de presión en tensión. El software de análisis que para generación de reportes también viene incluido en el equipo y tiene una gran gama de funcionalidades. Entonces podemos evaluar tensión, corriente, potencia, pero también podemos enfocarnos a evaluar lo que son, por ejemplo, simetría de red, podemos ver presencia de armónicos de forma individual. Este equipo me permite ver interarmónicos, o sea, es un equipo mucho más robusto para el tema de eficiencia eléctrica. Entonces, uno tiene que identificar qué equipo requiere y obviamente en función de los parámetros que vaya a necesitar evaluar, si quiere un equipo de análisis en tiempo real o si necesita un equipo de registro para hacer un postproceso y generar un reporte, eso ya va siendo parte de la operación que ustedes tengan a tener. Pues bien, entonces, ¿dónde identificamos desperdicios de energía? ¿No? Principalmente cuando vemos aplicaciones eléctricas, cuando hay un mayor consumo de energía o variaciones en su consumo, distorsiones en la potencia, problemas por sobrecalentamiento, etcétera, son cambios eléctricos. En la parte mecánica podemos ver vibraciones en los motores, fricciones, daños y rodamientos, sobrecalentamiento, ruido. Y bueno, en la parte de procesos podemos ver pérdidas por caídas de presión, disminución de temperatura, fugas de vapor, aires, gas, etcétera, ¿no? Una forma práctica de valorar, también identificar estos puntos de energía, aparte de usar un sistema de registro de energía, es la cámara termográfica. Usando termografía podemos ver esos cambios de calor y nos va a permitir identificar dónde tenemos desperfectos en nuestra red, ¿no? Por ejemplo, una red eléctrica, aquí podemos ver conectado a una serie de contactores que una de las fases está generando mayor sobrecalentamiento.
Eso es algo no visible por el ojo humano y obviamente no podemos tocarlo por tema de seguridad, pero sí una cámara termográfica nos va a poder dar un vistazo de qué falla tenemos y a qué se debe este problema. De la misma manera en motores podemos ver, por ejemplo, sobrecalentamientos. Acá vemos dos motores, pero uno de ellos está generando mayor calor que el otro. Eso es porque seguramente es esta motor ya más, que necesita mucho mayor energía para operación, o ya puede ser motor dañado y está generando mayor consumo para poder operar. Y bueno, en el tema de procesos, por ejemplo, en trampas de vapor, en, en sistemas donde tengamos problemas por pérdida calorífica, es fácil identificarlo por el sistema de termografía. Entonces, ¿cómo opera una cámara termográfica? Generalmente opera variaciones de temperatura en carga y podemos evaluar, por ejemplo, cargas desequilibradas. Si una red no está en equilibrio, obviamente vamos a tener dos fases o una fase con mayor sobrecalentamiento que las otras. Podemos ver algo de armónicos, generalmente de corrientes al tercer armónico. Obviamente necesitamos una especie, una inducción en el uso de la cámara y conocer cómo detallar este tipo de problemas de termografía. Vemos conexiones flojas. No siempre que un cable esté en caliente puede que un punto de calor me indique que sea la falla en esta fase, sino que un punto frío puede ser que tengamos un falso contacto y no esté haciendo un buen contacto entre el conector y nuestro sistema de operación. Entonces, podemos apretar solamente el perno y ver que se compense el equilibrio de las fases, fallas de aislamiento, fallas de componentes, errores en cableado, en cuanto a operaciones eléctricas. Y bueno, también ver que tenemos una gran gama de equipos que van a ir a darles un mejor soporte en lo que es el tema de identificación de puntos de ahorro, ¿no? El tema, por ejemplo, de aislamiento en motores es muy importante cuando se hace mantenimiento, porque si un motor no llega a tener una valoración de aislamiento, va a generar una degradación y por ende mayor consumo energético, evaluación de vibraciones para ver daños en rodamientos, en cojinetes, o desequilibrios. Obviamente, si un motor está en desequilibrio, va a necesitar mayor consumo para poder romper el punto de torque, eh, análisis de calidad eléctrica, termografía, ver la velocidad de operación, obviamente medidas correctivas como un alineamiento láser. Todo ese tipo de instrumentos nos van a permitir llegar a hacer una valoración mucho más óptima, perdón, y vamos a poder también tener una información más avanzada para poder identificar dónde tenemos fallas y cómo podemos corregir las mismas. Pues bien, ahora hablamos un poco de lo nuevo que tiene Fluke. Ya vamos cerrando este seminario, que está orientado a lo que son identificar puntos de ahorro de energía. Y vamos a presentar una cámara que ha sido lanzada el año pasado, la cámara i900. Y bueno, actualmente tenemos una nueva cámara que es la i910. Pero este sistema nos permite identificar fugas de aire comprimido, gas y vacío dentro de una instalación de una forma visual sumamente rápida y precisa, ¿no? Cuando hacemos inspecciones a una planta para que puedan verificar dónde tiene una fuga, por ejemplo, de aire comprimido, un método clásico que opera un operador, que hace un técnico, es llevar un balde con jabón y agua, hacer un barrido por toda la línea y ver dónde existen burbujas, ¿verdad? Pero en muchos lugares a veces el técnico no puede ingresar, son lugares de protección o seguridad, y además el tiempo que va a demorar hacer todo ese trabajo. Eh, Nuevamente, existen otros equipos que han salido, los detectores ultrasónicos, que son como unos auriculares con un micrófono apuntando a la línea, y hay que hacer un barrido por toda la línea hasta hasta identificar o tener una fuga. Y además tener un oído bien entrenado, ¿no? Para poder discriminar el ruido de fondo y poder escuchar la fuga de aire. Entonces, pensando en todo eso, Fluke ha lanzado esta cámara que lo que hace es identificar el punto de fuga a distancia, a mayor seguridad y con una rapidez bastante notable, ¿no? Porque hacer un barrido con jabón o con el equipo nos puede tomar horas hasta identificar un solo punto de fuga,
Y con una cámara acústica, en cuestión de segundos, vamos a poder identificar los múltiples puntos que tengamos de fugas de aire. Esto opera en función de un arreglo de micrófonos que pueden ver acá en la parte trasera. Son varios micrófonos que están conectados al instrumento y en la pantalla, esa pantalla de 7 pulgadas, nos permite ver como una imagen termográfica, pero sí, esta es una imagen acústica donde tenemos la fuga o las fallas, ¿no? Entonces, esa cámara me permite ver el sonido. Cualquier tipo de cambio de sonido, generalmente de fugas, manejan frecuencias bastante bajas que necesitamos un equipo especial para poder identificarla. Y este equipo lo que hace con ese arreglo de micrófonos, poder identificar esa fuga por ultrasonido, por el rango de frecuencia que va hasta los 50 kHz y poder visualizar dónde tenemos una falla, ¿no? Eh, Aplicaciones principalmente de esta cámara son en fugas de aire comprimido. Obviamente nosotros como industria nos cuesta generar el aire comprimido porque pagamos por esa generación. Tenemos compresores y si en planta tenemos una manguera que se suelta, estamos botando esa generación al vacío. Es un costo, una fuga de dinero para nosotros. Y existen otras aplicaciones, por ejemplo, en la parte eléctrica, poder ver dónde tenemos descargas parciales. En rodamiento se puede diagnosticar, por ejemplo, si existe algún tipo de mal funcionamiento. Ultrasonido también nos permite, si bien no es la aplicación principal de esta cámara, usar, por ejemplo, para identificar fallas por rodamientos o por otro tipo de trabajo, pero sí se puede hacer a grosso modo una valoración, ¿no? Como pueden ver, en un solo barrido con la pantalla podemos identificar múltiples puntos de donde tengamos las fugas. Entonces, esta especificación es de la i900, que tiene un barrido hasta los 52 kHz. Son 64 micrófonos, un arreglo de micrófonos que van a poder estar presentes en el equipo. Y la pantalla es completamente touchscreen, ¿no? Y bueno, la i910, que es un equipo que también nos permite ver fugas de aire, pero tiene una banda de frecuencia hasta los 100 kHz, que son más adecuados para sistemas de generación eléctrica para ver el problema de descargas parciales y efecto corona, ¿no? La amenaza invisible ahora es completamente visible con una cámara acústica i910. Para terminar, les doy acá un ejemplo bastante interesante usando un registrador de energía y una cámara acústica, ¿no? Este ejemplo está dado en 4 compresores de aire, dos que son de 75 caballos de fuerza y dos de 90 caballos de fuerza. Se hace un registro de potencia y energía la semana anterior al comprar por compresor. Se dan cuenta que tenemos 4 compresores y el total de consumo, ¿no? ¿Cuál es la semana anterior, la semana posterior y la diferencia de consumo? ¿Ok? Tomando en cuenta un compresor de 90 HP, ¿no? Que consumía alrededor de los 10.913 kilowatts en una semana. Al hacer un barrido, obviamente se ha hecho un previo registro, se deja el equipo registrado una semana para ver cuál es el consumo que tiene este compresor, ¿no? Y al hacer un barrido con la cámara se ha identificando muchos puntos de fuga de aire, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Al identificar los puntos de ahorro, perdón, los puntos de fugas de aire que teníamos de esa línea de producción, ir presionando las mangueras, colocando nuevos conectores y haciendo toda la medida correctiva que no iba a ser muy caro para el operador o para los usuarios. Después de haber hecho todo el trabajo, pueden ver acá el consumo está en rojo, nuestro consumo de energía de este compresor. Después de haber hecho todo ese trabajo, se tiene un ahorro, una capacidad de recuperación del 25.7% y un consumo de energía bastante bajo, ¿no? Entonces, es bastante significativo el ahorro que van a tener, y estamos hablando de costos mensuales, semanales, en el tema de generación de aire comprimido. Al detectar las fugas y repararlas, porque saben ustedes que reparar una fuga de aire no es difícil, es un nuevo conector o una nueva manguera y queda operando nuevamente el sistema, se ha logrado tener un ahorro de casi el 25% en el consumo energético. Aquí está basando el ejemplo, consumos anuales.
este compresor antes de la operación, antes de hacer una inspección de fugas, tenía un consumo alrededor de los $1,700 anuales, y bueno, un consumo posterior después de operación es un $1,280 anuales. Una reducción del 26% debido a haber solamente identificado los puntos de desperdicio de aire comprimido y vacío, ¿no? Obviamente eso repercute en nuestro consumo energético, porque no solamente estamos viendo aquí el tema de consumo de luz, obviamente el consumo ha bajado bastante de luz, pero sino que también nuestra energía ha sido aprovechada al máximo porque no tenemos esa fuga de aire y seguimos y estamos operando de manera eficiente. Y bueno, con esto damos fin a nuestro seminario el día de hoy. Creo que nos hemos excedido un poco en tiempo, o estamos dentro de hora. Y bueno, tienen acá mis datos de contacto, correo, WhatsApp, LinkedIn, y en la parte inferior los enlaces para poder descargar la aplicación Fluke Connect. Por mi parte, muchas gracias, y voy a dar paso a mi colega María Luisa para que haga lectura de las consultas o dudas que tengan. Y si tienen dudas ahora, pueden aprovechar de hacerlo desde la pantalla de chat. Ok, bien. Preguntan. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿es bueno hacer la calibración por medio de Metro cuando los equipos vienen bajo norma? Bien, les explico. Primero, que acá en Helios tenemos un laboratorio de calibración. Es el mismo laboratorio que tiene fábrica. Entonces, si ustedes requieren calibrar los instrumentos o quieren comprar un equipo con calibración, nosotros podemos ofrecer el servicio localmente, ¿no? O pueden hacerlo por medio de la Metro. Eso es indistinto, eso es a consideración suya, pero indicarles que en el tema de calibración, nuestro laboratorio sí está abierto prácticamente para poder hacer el servicio para todos los registradores de energía y analizadores acá de manera local en Santa Cruz. Esos equipos vienen bajo norma, la 50-160 y la 6100. Obviamente, esos equipos ya han sido certificados desde las instituciones que otorgan las normas, ¿no? Ya hablamos de la IEEE o la IEC. Entonces, no sé si la Inmetro puede certificar bajo normas, pero sí lo que hace Inmetro es certificar que el equipo esté dentro de los rangos tolerables, o lo que indica la hoja de fabricante, las especificaciones, y dentro de los límites de incertidumbre que pueda indicar el fabricante. Ok, cuando vemos el tema de factor de potencia, y lo que les es bastante importante, eh, lo que tenemos que considerar es que al momento de hacer un registro de energía, el instrumento va a registrar todos los parámetros eléctricos: tensión, corriente, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia. Y al hacer una evaluación de postproceso, lo que nosotros podemos agarrar es, en el software, no manejar todos los datos, sino los datos más relevantes que nos generen las anomalías, y poder identificar cuánto es el factor de potencia que tienen por punto y cuál es el nivel de pérdida. Ya en base a esa información ustedes toman las medidas correctivas, ¿no? Ok. En la aplicación de celular, ¿cómo se puede registrar el envío de lo que está registrando y guardando? Bien, Brian. Bueno, me imagino que voy a hacerlo eso por correo personal, o mi WhatsApp, si me puedes escribir, para que podamos hacer un poco más el tema de la capacitación, el uso de la aplicación Fluke Connect, ¿no? No sé, ahorita no se me viene en mente qué equipo usted maneja. Me imagino que es un 1744 o un 1732 o algo así. Y bueno, yo le puedo dar una mayor información en el tema de cómo conectarnos con la aplicación Fluke Connect. ¿Ok? Entonces, por favor, se me envía a WhatsApp un mensaje, y yo me pongo en contacto después del seminario para darle un mayor soporte a ese tema. Eddie, ¿dónde podemos adquirir los equipos? Bueno, tenemos presencia nacional. La oficina central está acá en Santa Cruz de la Sierra, en la avenida Beni, entre el segundo y tercer anillo. Prácticamente tenemos todos los equipos acá de análisis para entrega inmediata, en su gran mayoría. Como les digo, no solamente vendemos el producto,
sino que después de eso nosotros vamos a coordinar con ustedes el tema de la capacitación. Se da una capacitación teórico-práctica, porque primero es bueno que todos conozcan qué parámetros tienen que evaluar, cuáles son sus anomalías y bueno, la parte práctica para que ustedes puedan configurar el instrumento. No es cosa de otro mundo, pero sí les recomendamos ese tema de charlas para no tener no tengan problemas con malas conexiones o lecturas incorrectas. Entonces también pueden escribirme el correo y me pongo en contacto para poder proporcionar esa información y las cotizaciones de los instrumentos que requieran. Sí, de hecho que en la página web tenemos un catálogo de Fluke y un catálogo general de la empresa y el catálogo donde están varias de las marcas que representamos. Eh, vamos a pasar el enlace, no sé si por chat en este momento se puede para que puedan ingresar a la sección de catálogos de la página Helios, pero como le digo, mándeme un mensajito por WhatsApp o al correo electrónico, me escribe y yo le paso también el enlace y material que tenga para para los equipos de calidad eléctrica. Harold, en ese Sí, momento estamos compartiendo por chat el enlace de la página web, en la sección donde se encuentran los catálogos. ok, entonces pueden irse a la sección de chat y van a poder acceder todos ustedes a la sección catálogos de la empresa. Muchas gracias, Harold. Nuevamente agradecer a todos por su participación e invitarles a que sigan nuestro ciclo de seminarios programados a través de nuestra página web www.helios.com.bo en la sección de cursos y webinars. Asimismo, son compartidos en nuestras redes sociales. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Como es de conocimiento de muchos, nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a Fluke Corporation, fabricante de equipos e instrumentos profesionales para medición de nivel y flujo de alta precisión. Con el propósito de asegurar una solución completa a nuestros clientes, brindamos un servicio postventa que, además de la garantía y soporte técnico, incluye reparaciones en nuestro centro de servicio técnico autorizado.